La mina colapsó y 33 hombres quedaron atrapados. Uno oró, y la esperanza llegó. El sol apenas asomaba sobre las montañas áridas del desierto de Atacama, cuando los mineros comenzaron a llegar al yacimiento San José en Copiapó, Chile. Era el 5 de agosto de 2010, un jueves que prometía ser uno más entre miles de jornadas de trabajo duro bajo tierra. El viento seco del norte levantaba polvo rojizo, mientras las camionetas destartaladas estacionaban frente a la entrada principal de la mina. Entre los trabajadores que descendían de los vehículos estaba Mario Sepúlveda, un hombre de 40 años, rostro curtido por el sol y manos callosas que conocían cada rincón de aquellas profundidades. Lo apodaban Super Mario por su energía inagotable y su capacidad de mantener la moral alta incluso en las peores jornadas. Vestía el overol azul reglamentario, llevaba su casco amarillo bajo el brazo y una lonchera que su esposa, Katy, había preparado antes del amanecer. «Otro día más, compadre», le dijo a José Enríquez mientras caminaban hacia la entrada. José, de 54 años, era conocido entre los compañeros como Don Lucho, aunque su nombre real era José. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero con una presencia que inspiraba respeto. Siempre llevaba consigo una pequeña Biblia desgastada en el bolsillo de su camisa, y no era raro verlo rezar en silencio antes de bajar al turno. «Con la ayuda de Dios, Mario». «Con la ayuda de Dios», respondió José con su característica serenidad. Mario sonrió. Él no era particularmente religioso. Había dejado de ir a misa hacía años, pero respetaba la fe inquebrantable de su compañero. En las profundidades de la tierra, donde la oscuridad era absoluta y el peligro acechaba en cada túnel, muchos encontraban consuelo en creer en algo más grande. La mina San José era una operación antigua, con más de 120 años de historia. Sus túneles descendían hasta 700 metros bajo tierra, serpenteando como venas oscuras a través de roca maciza. Los mineros conocían cada grieta, cada sonido que hacía la montaña cuando respiraba, pero también sabían que aquella mina tenía fama de ser caprichosa, de que los accidentes no eran raros. Ese día, 33 hombres bajarían al turno de la mañana. Entre ellos estaba Edison Peña, de 34 años, un corredor aficionado que soñaba con algún día participar en una maratón real. También estaba Johnny Barrios, el técnico paramédico del grupo, cuya esposa y amante se habían enterado mutuamente de su existencia justo la semana anterior, creando un escándalo que aún era tema de bromas entre los compañeros. «¿Ya resolviste tu problema con las mujeres, Johnny?», le gritó alguien desde lejos. «Cállate y trabaja», respondió Johnny entre risas nerviosas. El capataz, Luis Ursúa, de 54 años, revisaba la lista de asistencia con meticulosidad. Era el hombre responsable de todos ellos, y esa responsabilidad pesaba en sus hombros como una mochila de piedras. Tenía el rostro serio de quien ha visto demasiados accidentes en su carrera y sabe que cada día bajo tierra es una apuesta contra el destino. «Escuchen bien», dijo con voz firme mientras los hombres se reunían en semicírculo. «Hoy vamos a trabajar en el sector norte del nivel 135. Hay que sacar 40 toneladas de mineral antes del mediodía. Quiero que todos revisen su equipo antes de bajar. Nada de descuidos». Los mineros asintieron, revisaron sus lámparas de casco, ajustaron sus cinturones de herramientas, verificaron que llevaran suficiente agua. En aquellas profundidades, un error podía ser fatal. Mario se acercó a la entrada del túnel y miró hacia abajo, donde la oscuridad se tragaba la luz como un monstruo hambriento. Durante años había bajado por esa misma ruta miles de veces, pero siempre sentía ese cosquilleo en el estómago. Era miedo y adrenalina mezclados. José Enríquez se colocó a su lado
y murmuró una oración rápida, haciendo la señal de la cruz. ¿Siempre rezas antes de bajar, don Lucho?, preguntó Mario con curiosidad genuina. Siempre. Le pido a Dios que nos cuide allá abajo, y le doy gracias por permitirnos regresar cada día. Mario no respondió, pero algo en esas palabras le quedó resonando. Hacía años que no agradecía nada, que no pedía protección a nadie más que a su propia pericia. Los hombres comenzaron a descender en los vehículos de transporte, camionetas adaptadas que se deslizaban por la rampa en espiral que descendía hacia las entrañas de la tierra. El ruido de los motores reverberaba contra las paredes de roca, y el aire se volvía más denso, más caliente, más opresivo con cada metro que bajaban. A los 200 metros, la luz del día ya era un recuerdo lejano. A los 400 metros solo existían las lámparas de los cascos iluminando fragmentos de túnel. A los 600 metros, el mundo de la superficie parecía un sueño distante. Finalmente, llegaron al refugio ubicado a 700 metros de profundidad, donde establecerían su base de operaciones. Era un espacio pequeño, con algunas herramientas, bidones de agua, y un pequeño altar improvisado donde alguien había colocado una imagen de la Virgen del Carmen, patrona de los mineros chilenos. «Bueno, muchachos, a trabajar», dijo Luis Ursúa. Los hombres se dispersaron hacia sus respectivas áreas. El sonido de los martillos neumáticos comenzó a llenar el aire, mezclado con las voces de los trabajadores que se comunicaban entre sí. Era una sinfonía familiar, el ritmo constante del trabajo duro que les daba de comer. Mario cargaba rocas en una carretilla cuando escuchó un sonido extraño. Un crujido profundo que venía de algún lugar lejano en la montaña. Se detuvo y levantó la vista hacia el techo del túnel. «¿Escuchaste eso?», le preguntó a Edison, que trabajaba cerca. «Sí, pero esta mina siempre hace ruidos raros. No te preocupes». Pero Mario no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien. Era como si la montaña estuviera quejándose, como si le doliera algo en su interior. José Enríquez, que trabajaba más adelante, también había escuchado el sonido. Se detuvo y cerró los ojos, murmurando otra oración. Algo en su interior le decía que ese día no sería como los demás. Y tenía razón, porque en las profundidades de la tierra, donde la oscuridad era reina y el silencio era oro, algo terrible estaba a punto de suceder. Si quieres conocer una historia real de supervivencia, fe y milagro que conmovió al mundo entero, suscríbete a este canal y comenta Esperanza para que nunca te pierdas relatos que tocan el alma y despiertan la fe en lo imposible. Las horas pasaban con la monotonía del trabajo rutinario. Los martillos neumáticos rompían la roca con estruendo metálico. Las carretillas se llenaban de mineral arrancado a la montaña, y el sudor empapaba los overoles de los 33 hombres que trabajaban en las profundidades. El calor era sofocante a 700 metros bajo tierra, donde la temperatura alcanzaba los 35 grados centígrados y la humedad se pegaba a la piel como una segunda capa. Mario Sepúlveda cargaba su quinta carretilla del día cuando volvió a escuchar ese crujido. Esta vez era más fuerte, más cercano, como si la montaña entera estuviera quejándose. Se detuvo y miró a su alrededor. Varios compañeros también habían dejado de trabajar, mirando hacia el techo con expresiones de incertidumbre. ¿Lo sintieron?, preguntó Edison Peña, limpiándose el sudor de la frente. Sí, y no me gusta nada, respondió Johnny Barrios, que había dejado su herramienta en el suelo. Luis Ursúa, el capataz, apareció desde uno de los túneles laterales con el rostro serio. Llevaba más de 30 años trabajando en minas y había desarrollado un sexto sentido para el peligro. Ese sonido le erizaba la piel. «Muchachos, vamos a hacer una pausa», anunció con voz firme. «Quiero revisar la estructura del sector
Antes de continuar, los mineros se miraron entre sí. No era común que Luis detuviera la producción sin una razón seria. Algunos aprovecharon para beber agua de los bidones, otros se sentaron en las rocas a descansar. José Enríquez se alejó unos metros y se arrodilló frente a la pequeña imagen de la Virgen del Carmen que había en el refugio. Mario lo observó con curiosidad mientras abría su lonchera. Desde niño había visto a su abuela rezar de esa manera, con esa devoción absoluta, pero él había perdido ese hábito cuando se hizo hombre. El trabajo, las cuentas por pagar, la presión de mantener a su familia. Todo eso había empujado a Dios a un rincón olvidado de su vida. Don Lucho, le llamó acercándose, ¿de verdad cree que Dios nos escucha aquí abajo? José lo miró con esos ojos tranquilos que parecían ver más allá de la oscuridad. Mario, Dios nos escucha en todas partes. No importa si estamos a 700 metros bajo tierra o en la cima de una montaña. Él está donde lo necesitamos. ¿Y por qué permitiría que trabajemos en estas condiciones? ¿Por qué no hace que esta mina sea más segura? José sonrió con paciencia. Dios nos dio libre albedrío, compadre. Nosotros elegimos bajar aquí cada día, pero también nos da fuerzas para enfrentar lo que venga. Mario asintió, sin estar completamente convencido, pero algo en esas palabras le quedó resonando en el pecho. El capataz Luis regresó después de revisar los túneles principales. Su expresión no era tranquilizadora. «Hay algunas grietas nuevas en el sector este», anunció. «Vamos a reportarlo cuando subamos. Por ahora trabajaremos solo en el área central. Con cuidado». Los hombres volvieron a sus puestos, pero la tensión había cambiado. Todos estaban más alertas, escuchando cada sonido que hacía la montaña, observando las paredes con desconfianza. La mina San José era vieja, caprichosa y tenía fama de cobrar vidas cuando menos se lo esperaba. Raúl Bustos, uno de los mineros más jóvenes del grupo, trabajaba junto a su tío cuando sintió una vibración bajo sus pies. «Tío, ¿sentiste eso?» «Sí, mijo, pero sigue trabajando. Estas minas siempre se mueven». Pero la vibración no cesó. Al contrario, fue creciendo como si algo gigantesco estuviera despertando en las entrañas de la tierra. El polvo comenzó a caer del techo del túnel, primero como una lluvia fina, luego en cascadas más densas. «Algo no está bien», gritó alguien. Y entonces sucedió. Un estruendo colosal retumbó por todos los túneles como el rugido de un demonio. La montaña entera se sacudió con violencia, tirando a varios hombres al suelo. Las lámparas de los cascos se balanceaban creando sombras danzantes en las paredes. El sonido era ensordecedor, como si 1000 truenos explotaran simultáneamente. «¡Derrumbe!», gritó Luis con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Corran hacia el refugio!». Los 33 hombres comenzaron a correr desesperadamente por los túneles, esquivando rocas que caían del techo. El polvo se volvió tan denso que apenas podían ver a 1 metro de distancia. Mario agarró a Edison del brazo y corrieron juntos, tropezando, tosiendo, sintiendo que los pulmones se les llenaban de tierra. José Enríquez corría mientras rezaba en voz alta. «Dios mío, protégenos, no nos abandones». El estruendo continuaba, como si la montaña entera estuviera colapsando sobre ellos. Rocas del tamaño de automóviles se desprendían del techo y bloqueaban túneles enteros. El aire se volvió irrespirable. Finalmente, los 33 lograron llegar al refugio, el punto más seguro a 700 metros de profundidad. Se amontonaron allí, tosiendo, jadeando, cubiertos de polvo de pies a cabeza. Algunos sangraban por cortes en la cara o las manos. Todos estaban en shock. El sonido del derrumbe continuó durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, después de varios minutos interminables, el rugido cesó.
El silencio que siguió fue casi tan aterrador como el ruido. Luis Ursúa se puso de pie temblando y encendió su lámpara hacia el túnel de salida. Lo que vio le heló la sangre. Una pared sólida de roca y escombros bloqueaba completamente la rampa de acceso. Miles de toneladas de piedra se habían derrumbado, sepultándolos vivos. «No puede ser», murmuró con voz quebrada. Los hombres se acercaron uno por uno, iluminando con sus lámparas aquella pared impenetrable. La realidad cayó sobre ellos como una losa de concreto. Estaban atrapados a 700 metros bajo tierra, sin comunicación con la superficie, sin que nadie supiera si seguían vivos. El pánico comenzó a apoderarse de algunos. Johnny Barrios se dejó caer de rodillas. Edison Peña golpeó la pared de roca con los puños. Raúl Bustos, el más joven, comenzó a llorar. Y en medio de ese caos de miedo y desesperación, José Enríquez levantó la voz con una fuerza que sorprendió a todos. «Hermanos, escúchenme, no estamos solos aquí». Su voz resonó en el refugio, cortando el pánico como un cuchillo. «Dios está con nosotros en esta oscuridad. Él no nos ha abandonado, pero necesitamos mantener la calma y la fe». Mario lo miró con ojos desorbitados. ¿Fe? ¿En ese momento? Estaban enterrados vivos y ese hombre hablaba de fe. Pero algo en la voz de José, en su serenidad inquebrantable, comenzó a calmar el terror colectivo. Los hombres dejaron de gritar, dejaron de golpear paredes. Se miraron entre sí, 33 almas atrapadas en las entrañas de la tierra, enfrentando la peor pesadilla de cualquier minero. Y en ese momento, sin saberlo, comenzaba una prueba que los transformaría para siempre. El silencio después del derrumbe era opresivo, casi tangible. Los 33 hombres permanecían amontonados en el pequeño refugio, iluminados apenas por las lámparas de sus cascos que proyectaban sombras temblorosas en las paredes de roca. El polvo aún flotaba en el aire denso, haciendo que cada respiración fuera dolorosa y difícil. Luis Ursúa, el capataz, se obligó a recuperar la compostura. Era el líder, el responsable de todos ellos, y no podía permitirse el lujo del pánico. Se limpió el polvo del rostro con manos temblorosas y alzó la voz. «Escúchenme todos, necesito que hagan un conteo. ¿Hay algún herido grave?» Los hombres comenzaron a revisarse unos a otros. Había cortes, moretones, rasguños, pero milagrosamente nadie parecía tener lesiones serias. Johnny Barrios, el paramédico, comenzó a revisar a quienes mostraban sangrado, aplicando vendajes improvisados con las camisas que algunos se quitaron. 33, confirmó Mario Sepúlveda después de contar cabezas. «Estamos todos». «Bien», respondió Luis, aunque su voz no sonaba tranquila. «Ahora necesito que 4 voluntarios vengan conmigo a evaluar qué tan bloqueado está el túnel principal». Mario, Edison Peña, José Enríquez y otros 2 se ofrecieron. Caminaron hacia la pared de escombros que bloqueaba la rampa de salida, iluminando cada rincón con sus lámparas. Lo que encontraron fue devastador. Una masa sólida de roca, tierra y metal retorcido que se extendía varios metros hacia arriba. No había grieta, no había espacio, no había esperanza visible de salir por ahí. «Esto debe pesar miles de toneladas», murmuró Edison con voz ahogada. «Ni con explosivos podríamos moverlo desde aquí». Luis tocó la superficie con la mano, como si aún no pudiera creer lo que veía. Habían quedado sepultados en lo que los mineros llamaban la tumba. Un espacio de apenas 50 metros cuadrados a 700 metros bajo tierra, sin comunicación, sin ventilación adecuada, sin salida. «¿Y las vías de ventilación?», preguntó Mario con un hilo de esperanza. «Demasiado estrechas para pasar un hombre», respondió Luis, «y probablemente también estén colapsadas».
Regresaron al refugio donde los demás esperaban con rostros tensos. Luis reunió a todos en semicírculo y les dio la noticia que nadie quería escuchar, pero todos sabían. Hermanos, la situación es grave. Estamos completamente bloqueados. No tenemos comunicación con la superficie. Pero levantó la voz para cortar los murmullos de pánico que empezaban. Eso no significa que no vayan a buscarnos. Arriba saben que estábamos aquí. Van a iniciar operaciones de rescate. ¿Cuánto tiempo puede tomar eso?, preguntó Raúl Bustos, el más joven, con voz temblorosa. Luis dudó. La verdad era que no lo sabía. Rescates en derrumbes mineros podían tomar días, semanas, incluso meses, y algunos nunca llegaban a tiempo. No lo sé, admitió con honestidad. Pero lo que sí sé es que necesitamos organizarnos si queremos sobrevivir hasta que lleguen. Fue entonces cuando José Enríquez dio un paso al frente. Su rostro estaba cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con una determinación que todos pudieron sentir. «Hermanos», dijo con voz firme, «antes de hacer cualquier plan, necesitamos hacer algo importante. Necesitamos agradecer». «¿Agradecer?», exclamó uno de los mineros con incredulidad. «¿Agradecer qué? Estamos enterrados vivos». «Agradecer que estamos vivos», respondió José sin alterarse. «Ese derrumbe pudo habernos matado a todos en segundos, pero aquí estamos, los 33, respirando, hablando. Eso no es casualidad». Mario lo miraba con una mezcla de asombro y escepticismo. Parte de él quería burlarse, decir que aquello era absurdo, pero otra parte, más profunda, reconocía que José tenía razón. Habían sobrevivido contra todo pronóstico. «Don Lucho tiene razón», intervino Luis, sorprendiendo a muchos. «Antes de entrar en pánico, recordemos que estamos juntos y estamos vivos. Eso ya es algo». José sacó su pequeña Biblia del bolsillo de la camisa. Estaba manchada de polvo, pero intacta. «¿Me permiten hacer una oración?». Nadie se opuso. Algunos bajaron la cabeza por respeto. Otros por verdadera necesidad de creer en algo. José cerró los ojos y su voz llenó el refugio. «Señor, estamos en la oscuridad más profunda, pero sabemos que tú eres la luz que nunca se apaga. Te pedimos que nos des fuerzas para resistir, sabiduría para organizarnos y fe para no perder la esperanza. Protege a nuestras familias que están arriba, preocupadas por nosotros, y guía las manos de quienes vendrán a rescatarnos. Amén». «Amén», repitieron varios, incluso algunos que no habían rezado en años. Mario sintió un nudo en la garganta. Pensó en Katy, su esposa, que a esa hora ya debía haber escuchado la noticia del derrumbe. Pensó en sus hijos que esperarían a su papá para cenar. Y por primera vez en mucho tiempo deseó poder rezar, poder creer que esa oración serviría de algo. Luis tomó el control nuevamente. «Bien, ahora vamos a hacer un inventario de lo que tenemos. Comida, agua, herramientas, lámparas, todo». Los resultados fueron desalentadores. Tenían apenas 2 bidones de agua industrial que sumaban unos 40 litros. En cuanto a comida, lo que llevaban en sus loncheras, algunos sándwiches, frutas, galletas. En total, quizás alimento para 2 días si lo racionaban estrictamente. 33 hombres, 40 litros de agua, comida para 2 días, resumió Luis con voz grave. Si el rescate tarda más de 1 semana... No terminó la frase. No hacía falta. Todos entendían las matemáticas de la supervivencia. Edison Peña se dejó caer contra la pared con desesperación. «Vamos a morir aquí abajo. Nunca veremos el sol otra vez». «No digas eso», lo reprendió Mario, aunque él mismo sentía el mismo terror. «Tenemos que mantener la esperanza». José se acercó a Edison y se arrodilló junto a él. «Hermano, la esperanza no es solo un sentimiento, es una decisión.
Decidimos creer que saldremos de aquí y actuamos en consecuencia. Edison lo miró con ojos llorosos. ¿Y si Dios nos ha abandonado aquí? José sonrió con una tristeza profunda, pero también con una fe inquebrantable. Dios nunca abandona a Edison. A veces permite que pasemos por valles oscuros, pero siempre camina con nosotros en ellos. Las palabras de José comenzaron a crear un efecto sutil pero poderoso en el grupo. No era que todos creyeran súbitamente, pero había algo en su serenidad que actuaba como ancla en medio de la tormenta de pánico. Luis estableció el primer racionamiento. Cada hombre tendría derecho a 2 cucharadas de atún enlatado al día y un pequeño sorbo de agua cada 8 horas. Era brutal, insuficiente, pero era lo único que podía garantizar que durara al menos una semana. La primera noche llegó, aunque en realidad no había diferencia entre día y noche en aquella oscuridad absoluta. Los hombres se acostaron en el suelo de roca, usando sus cascos como almohadas, tratando de dormir pese al hambre, el miedo y la incertidumbre. Y en medio de esa oscuridad total, José Enríquez rezaba en silencio, pidiendo un milagro que parecía imposible. El primer día completo bajo tierra fue un descenso al infierno psicológico. Sin luz natural, sin referencias temporales, el tiempo se volvió líquido y tortuoso. Algunos hombres despertaban creyendo que habían dormido horas cuando apenas habían pasado minutos. Otros permanecían despiertos en la oscuridad, con los ojos abiertos, viendo exactamente lo mismo que con los ojos cerrados. Nada. Luis Urzúa estableció turnos de vigilancia para conservar las baterías de las lámparas. Solo 2 cascos encendidos a la vez, rotando cada hora. El resto del refugio permanecía sumido en una oscuridad tan absoluta que algunos hombres comenzaron a alucinar, viendo formas y sombras donde no había nada. El hambre llegó rápido y brutal. 2 cucharadas de atún al día no era nada para hombres acostumbrados a consumir miles de calorías por jornada de trabajo físico pesado. Los estómagos rugían constantemente, los dolores de cabeza se volvieron insoportables y el mal humor comenzó a aflorar. «Esto es una locura», protestó un minero llamado Carlos Mamani. «Nos estamos muriendo de hambre mientras esperamos un rescate que tal vez nunca llegue. ¿Por qué no comemos más ahora y nos arriesgamos? Porque si comemos todo hoy, mañana no tendremos nada», respondió Luis con firmeza. «Y el rescate puede tardar más de lo que pensamos. Pueden tardar semanas, meses. ¿Vas a dejarnos morir de inanición lentamente?» La tensión estalló. Varios hombres se pusieron de pie, las voces se elevaron, los ánimos se calentaron. En la oscuridad, con el hambre carcomiendo las entrañas y el miedo envenenando los pensamientos, la civilidad comenzaba a resquebrajarse. Fue Mario Sepúlveda quien intervino, colocándose entre Carlos y Luis. «Tranquilos, hermanos, pelear entre nosotros no va a traer comida. Solo va a gastarnos la poca energía que nos queda». «¿Y qué propones, Super Mario?», preguntó Carlos con sarcasmo. «¿Que recemos? ¿Que esperemos un milagro?». Mario no respondió inmediatamente. Hacía apenas 2 días que habría dicho exactamente lo mismo, pero algo había cambiado en él. Ver a José Enríquez rezar con tanta convicción, escuchar sus palabras de fe en medio de la desesperación, había plantado una semilla en su corazón. «Propongo que no perdamos la esperanza», dijo finalmente, «y que confiemos en que arriba están haciendo todo lo posible por sacarnos». José se acercó al grupo con su característica serenidad. «Hermanos, entiendo la desesperación. Yo también tengo hambre, también tengo miedo, pero divididos moriremos más rápido que unidos. El enemigo no está entre nosotros, está allá afuera». Señaló hacia la pared de roca que los aprisionaba. Sus palabras tuvieron un efecto calmante. Carlos se sentó nuevamente,
todavía molesto pero sin seguir confrontando. Edison Peña, que había estado callado todo el día, rompió el silencio. «Don Lucho, ¿usted de verdad cree que Dios nos va a sacar de aquí?» José lo miró directamente a los ojos. «Creo que Dios nos está dando fuerzas para resistir mientras el rescate llega. Y creo que cada día que sobrevivimos es una pequeña victoria». «¿Y si no llegan a tiempo?», preguntó Raúl Bustos con voz temblorosa. «Entonces habremos vivido nuestros últimos días con dignidad, con fe y sin rendirnos», respondió José. «Pero yo confío en que llegarán». Johnny Barrios, el paramédico, había estado monitoreando el estado físico de todos. Los síntomas de desnutrición ya comenzaban a aparecer: mareos, debilidad extrema, confusión mental. Pero lo que más le preocupaba era el estado psicológico. Algunos hombres se habían retraído completamente, sentados en rincones oscuros sin hablar con nadie. Otros mostraban signos de depresión severa. «Necesitamos mantenerlos ocupados», le dijo a Luis en privado. «Si se quedan quietos pensando, van a enloquecer». Luis asintió y organizó tareas. Algunos explorarían túneles laterales buscando otra posible salida. Otros revisarían el sistema de ventilación para ver si había alguna forma de señalizar a la superficie. Y otros simplemente hablarían entre sí, compartiendo historias, manteniéndose humanos. Mario se ofreció como voluntario para explorar uno de los túneles abandonados. José lo acompañó. Caminaron en silencio durante varios minutos, iluminando paredes húmedas que goteaban agua sucia. «Don Lucho», dijo Mario finalmente, «¿cómo hace para no perder la fe? Estamos atrapados aquí, muriendo de hambre, sin saber si alguien vendrá. ¿Cómo puede seguir creyendo?» José se detuvo y volteó hacia él. «Mario, la fe no significa que no tengo miedo. Yo también tengo terror de morir aquí sin volver a ver a mi familia. Pero la fe es elegir creer que hay un propósito, incluso cuando no lo entendemos». ¿Cuál podría ser el propósito de esto? José sonrió con tristeza. Tal vez es enseñarnos algo que no podíamos aprender de otra manera. Tal vez es acercarnos a Dios cuando estábamos demasiado distraídos con la vida. O tal vez simplemente es una prueba para ver qué hay realmente dentro de nosotros. Mario procesó esas palabras en silencio. Durante años había vivido en piloto automático. Trabajar, comer, dormir, repetir. Nunca se había detenido a pensar en el sentido de nada. Y ahora, atrapado a 700 metros bajo tierra, finalmente tenía tiempo para hacerse las preguntas importantes. «Quiero aprender a rezar como usted», dijo de pronto, sorprendiéndose a sí mismo. José sonrió ampliamente. «No hay forma correcta o incorrecta de rezar, Mario. Solo habla con Dios como hablarías con un padre. Dile lo que sientes, lo que temes, lo que esperas». Esa noche, Mario Sepúlveda hizo algo que no había hecho desde la infancia. Rezó. No fueron palabras elegantes ni memorizadas, solo un susurro en la oscuridad. «Dios, si estás ahí, ayúdanos. Ayúdame a ser fuerte por mis compañeros, y si voy a morir aquí, al menos déjame morir con dignidad». Y aunque no escuchó ninguna respuesta audible, sintió algo que no había sentido en días. Paz. Al tercer día bajo tierra, la situación se volvió crítica. El agua se estaba agotando más rápido de lo calculado porque el calor extremo los hacía sudar constantemente. Los hombres tenían los labios agrietados, la piel pálida, los ojos hundidos. Algunos comenzaban a mostrar síntomas de deshidratación severa, mareos, confusión, dificultad para respirar. Luis Urzúa tomó una decisión desesperada. Había encontrado agua en un tanque de radiador de uno de los vehículos abandonados en el túnel. Era agua sucia, contaminada con óxido y químicos, pero era líquido. Reunió al grupo para informarles.
Hermanos, el agua potable ya casi se acabó. Encontré agua de radiador, pero no es segura. Johnny dice que nos puede enfermar gravemente. ¿Y cuál es la alternativa?, preguntó Edison con voz débil. ¿Morir de sed? El silencio fue la respuesta. Estaban entre la espada y la pared. Beber agua contaminada y arriesgarse a enfermar, o no beber nada y morir de deshidratación en cuestión de días. José Enríquez se puso de pie lentamente. Sus movimientos también eran más lentos por la falta de alimento, pero su voz seguía siendo firme. Hermanos, antes de beber esa agua, vamos a hacer algo. Vamos a bendecirla. Vamos a pedirle a Dios que la purifique, que la convierta en algo que nos dé vida en lugar de enfermedad. Algunos lo miraron con escepticismo. Carlos Mamani soltó una risa amarga. ¿Bendecir agua de radiador? Don Lucho, con todo respeto, eso no va a cambiar la química del agua. Tal vez no, respondió José con calma, pero va a cambiar nuestra actitud al beberla. Va a recordarnos que no estamos solos, que confiamos en algo más grande que nosotros mismos. Mario, que había estado callado, intervino. Yo digo que lo hagamos. ¿Qué perdemos con intentarlo? Uno por uno los hombres asintieron. Incluso los más escépticos estaban dispuestos a probar cualquier cosa que les diera, aunque fuera un gramo de esperanza. Se reunieron alrededor del bidón con agua de radiador y José colocó sus manos sobre él. Señor, tú convertiste el agua en vino en las bodas de Caná. Tú calmaste las aguas del mar cuando tus discípulos tenían miedo. Te pedimos ahora que bendigas esta agua, que la conviertas en fuente de vida para nosotros. Protégenos de enfermedad y danos fuerzas para resistir. Amén. Los hombres bebieron pequeños sorbos del agua bendecida. Sabía horrible, metálica, química, pero la necesidad era mayor que el asco. Y entonces sucedió algo que nadie esperaba. En los días siguientes, ninguno de los 33 se enfermó gravemente. Algunos tuvieron malestares estomacales leves, pero nada comparado con lo que Johnny había predicho. «Es un milagro», murmuró Edison con asombro. «O tal vez nuestros cuerpos están tan desesperados que procesaron lo que pudieron», dijo Carlos, aún resistiéndose a creer. «¿Importa cuál sea la explicación?», preguntó Mario. «Lo importante es que estamos vivos». Mientras tanto, en la superficie, las operaciones de rescate habían comenzado. Las familias de los mineros se habían instalado en un campamento improvisado cerca de la entrada de la mina, negándose a moverse hasta saber el destino de sus seres queridos. Katy Sepúlveda, la esposa de Mario, lideraba a las mujeres en vigilias de oración continuas. Pero bajo tierra, los mineros no sabían nada de esto. Para ellos, el silencio era absoluto. No había señales, no había sonidos de maquinaria perforando, nada que les indicara que alguien los estaba buscando. Al quinto día, algunos hombres comenzaron a perder la esperanza completamente. Raúl Bustos, el más joven, se había acurrucado en un rincón y se negaba a hablar. Otros hablaban de escribir cartas de despedida para sus familias. Fue entonces cuando José propuso algo radical. «Hermanos, necesitamos hacer algo más que solo esperar. Necesitamos crear un espacio sagrado aquí, un lugar donde podamos recordar que somos más que cuerpos hambrientos en la oscuridad». «¿Qué propone?», preguntó Luis. «Propongo que creemos una capilla, un pequeño altar donde podamos reunirnos a orar, a dar gracias, a mantener viva la esperanza». Usando rocas, trozos de madera y herramientas que tenían, los hombres construyeron un altar improvisado en una esquina del refugio. Colocaron la imagen de la Virgen del Carmen que habían rescatado de los escombros. Algunos donaron pequeños objetos personales, una fotografía, una medalla, un crucifijo. Cada mañana, José dirigía una pequeña ceremonia. No era una misa formal,
Él no era sacerdote, pero era un momento de conexión espiritual que les recordaba su humanidad. Dios mío, este es el día 5, rezaba José. Seguimos vivos, seguimos juntos. Te pedimos fuerzas para un día más. Y si este es nuestro último día, que sea un día vivido con dignidad y amor entre hermanos. Mario había asumido un rol de colíder junto a José. Su energía natural y su optimismo recién encontrado ayudaban a mantener la moral. Organizaba juegos de preguntas, competencias de chistes, cualquier cosa para distraer las mentes del hambre y el miedo. ¿Saben qué?, dijo una noche mientras estaban reunidos alrededor de su pequeña capilla. Cuando salgamos de aquí y vamos a salir, voy a valorar cosas que antes daba por sentadas. Un vaso de agua limpia, un plato de comida caliente, la luz del sol, el abrazo de mi esposa. Yo voy a dejar de pelear con mi suegra, bromeó Johnny, provocando risas. Yo voy a correr esa maratón que siempre pospuse, dijo Edison. Uno por uno, los hombres comenzaron a compartir sus promesas, sus sueños, lo que harían si lograban salir vivos. Y en ese intercambio, algo hermoso sucedió. Dejaron de ser simplemente compañeros de trabajo atrapados. Se convirtieron en una familia forjada en la adversidad más extrema. José los miraba con lágrimas en los ojos. Esto es exactamente lo que necesitábamos, hermanos. Recordar que tenemos futuro, que la vida nos espera allá arriba. Pero la realidad seguía siendo brutal. El hambre era constante, debilitante. Algunos hombres habían perdido más de 10 kilos. La debilidad los obligaba a moverse lentamente, a conservar cada gramo de energía. Y entonces, al 7º día, cuando la desesperanza amenazaba con vencer incluso a los más optimistas, escucharon un sonido que cambiaría todo. Un golpe metálico, lejano pero inconfundible, vino desde arriba. ¿Escucharon eso?, gritó Mario poniéndose de pie. Todos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, y volvió a sonar. ¡Tac, tac, tac! ¡Están perforando!, gritó Edison. «Nos están buscando». Los 33 hombres se abrazaron, llorando, gritando, golpeando las paredes para responder. Después de 7 días de silencio absoluto, finalmente había una señal de que no habían sido olvidados. José cayó de rodillas frente al altar improvisado. «Gracias, Señor, gracias por no abandonarnos». Y por primera vez en una semana, la esperanza ya no era solo una palabra vacía. Era un sonido real, un martillo golpeando roca, acercándose centímetro a centímetro hacia su salvación. El sonido de la perforación era como música celestial para los 33 hombres atrapados. Tac, tac, tac. Cada golpe era una promesa de que no habían sido olvidados, de que alguien luchaba por ellos en la superficie. Los mineros se turnaban para golpear las paredes con martillos y barras de metal, respondiendo al llamado, gritando con las pocas fuerzas que les quedaban. «Estamos aquí, los 33 estamos vivos». Luis Ursúa organizó un sistema de señales. Cada vez que escuchaban la perforadora, respondían con 3 golpes fuertes, 3 por los 33. Era su código, su manera de decir, seguimos resistiendo. Pero el alivio inicial pronto se mezcló con una nueva realidad. El rescate no sería rápido. Los golpes de perforación venían y se iban. A veces duraban horas, otras veces días enteros de silencio. La montaña era dura. Las máquinas se rompían, las condiciones en la superficie eran difíciles. Los mineros entendieron que tendrían que resistir mucho más tiempo. Al 10º día, la situación era desesperada. La comida se había terminado completamente 3 días atrás. Solo quedaba el agua de radiador bendecida y algunas gotas de aceite de maquinaria que algunos bebían con asco pero con necesidad absoluta. Los hombres estaban demacrados, sus costillas se marcaban bajo la piel, los rostros hundidos hacían que parecieran cadáveres vivientes.
Mario Sepúlveda había perdido casi 15 kilos. Se movía con dificultad. Cada paso era un esfuerzo monumental. Pero seguía manteniendo el ánimo, seguía contando chistes, seguía siendo Super Mario, aunque su cuerpo se derrumbara. ¿Saben cuál es la dieta más efectiva del mundo?, bromeó con voz débil. La dieta minera, 0 calorías, 100% efectiva. Algunos rieron, otros ni siquiera tenían energía para sonreír. José Enríquez también estaba débil, pero su fe parecía ser el único alimento que lo sostenía. Cada mañana dirigía oraciones más largas, más intensas. Ya no solo rezaba por rescate, rezaba por fuerzas para resistir un día más, por paz en medio del sufrimiento, porque sus familias no perdieran la esperanza. Señor, decía con voz temblorosa, nos estamos muriendo aquí abajo. Nuestros cuerpos se están consumiendo, pero nuestro espíritu sigue vivo. Danos fuerzas para aguantar, no nos dejes caer en la desesperación. Edison Peña había comenzado a caminar por el túnel para mantener la cordura. A pesar del hambre, de la debilidad extrema, caminaba kilómetros en la oscuridad, contando pasos, imaginando que estaba corriendo su maratón soñada. Era su forma de resistir, de no dejarse vencer. Johnny Barrios monitoreaba a todos con preocupación creciente. Varios mostraban signos de fallo orgánico. Riñones trabajando mal, corazones latiendo irregularmente, mentes confusas por la desnutrición. Sabía que si el rescate no llegaba pronto, comenzarían a morir uno por uno. Luis le dijo en privado al capataz, no sé cuánto más puedan aguantar algunos. Raúl está muy mal. Carlos también. Si no llega ayuda en los próximos días... No terminó la frase. Luis entendía perfectamente. Esa noche, en la oscuridad total para conservar baterías, los hombres se reunieron alrededor de la capilla improvisada. José encendió una de las pocas velas que les quedaban, creando un círculo tembloroso de luz. Hermanos, dijo con voz que apenas se escuchaba, quiero que cada uno comparta algo, algo por lo que esté agradecido, incluso aquí. Hubo un silencio largo. ¿Agradecidos? ¿Por qué? Estaban muriendo de hambre, enterrados vivos, sin saber si verían otro día. Pero Mario fue el primero en hablar. Estoy agradecido por ustedes, por haber conocido hermanos verdaderos en el peor momento de mi vida. Arriba teníamos compañeros de trabajo, aquí tengo familia. Sus palabras rompieron algo en los demás. Uno por uno comenzaron a compartir. Estoy agradecido porque aprendí a rezar nuevamente, dijo Edison. Estoy agradecido porque me di cuenta de lo que realmente importa en la vida, añadió Johnny. Estoy agradecido por cada día que seguimos vivos, murmuró Raúl. Incluso Carlos Mamani, el escéptico, habló. Estoy agradecido porque don Lucho nos enseñó que la fe no es debilidad, es fortaleza. José lloraba en silencio escuchando cada testimonio. Su misión no había sido en vano. Estos hombres que entraron a la mina como trabajadores comunes saldrían transformados, si es que lograban salir. Al día 14, cuando ya habían perdido toda noción del tiempo, sucedió el segundo milagro. La perforadora rompió finalmente la barrera y un tubo delgado descendió hasta el refugio. Los hombres gritaron, lloraron, se abrazaron. Era apenas un tubo de 10 centímetros de diámetro, pero era conexión con el mundo exterior. Luis fue el primero en ver la nota que venía atada al tubo. ¿Están vivos? ¿Cuántos son? Con manos temblorosas, escribió la respuesta que se volvería histórica. Estamos bien en el refugio los 33. Ataron la nota al tubo y esperaron. Minutos después, descendió la primera cápsula con alimento. Galletas, leche fortificada, suplementos. Los hombres se abalanzaron, pero Luis los detuvo. ¡Orden!
Johnny nos dirá cuánto podemos comer sin enfermar. Nuestros estómagos están vacíos hace días. Si comemos demasiado nos puede matar. Fue una de las torturas más crueles. Tener comida después de 14 días de hambre y solo poder comer pequeños bocados. Pero la disciplina los salvó de problemas digestivos graves. Con el tubo establecido, comenzó un sistema de comunicación. Cartas subían y bajaban. Los hombres escribieron mensajes desesperados a sus familias. Mario escribió a Katy: «Mi amor, estoy vivo. Flaco pero vivo. Te amo. Cuida a los niños. Volveré». Y desde arriba llegaban respuestas llenas de amor y esperanza. Los ingenieros explicaban el plan de rescate. Perforarían un túnel de 66 centímetros de diámetro hasta los 700 metros. Pero tomaría tiempo, tal vez semanas, quizás meses. «¿Meses?», murmuró Edison con horror. «Pero ahora tenemos comida, agua, comunicación», dijo José con firmeza. «Ya no estamos solos. La batalla más dura ya la ganamos. Sobrevivimos hasta que nos encontraron». Los hombres asintieron. Era cierto. Habían resistido 14 días con prácticamente nada. Ahora, con suministros regulares, podían aguantar lo que fuera necesario. Esa noche, después de comer su primera comida real en 2 semanas, los 33 se reunieron frente a la capilla. José dirigió una oración de gratitud que se extendió por horas, con cada hombre añadiendo sus propias palabras de agradecimiento. Y por primera vez desde el derrumbe, cuando apagaron las lámparas para dormir, no fue con terror a no despertar. Fue con esperanza de ver un nuevo día. Con el contacto establecido, la vida en el refugio cambió radicalmente. Ya no era solo sobrevivir, era organizar una existencia bajo tierra que podía extenderse por semanas o meses. Luis Ursúa dividió el espacio en áreas: dormitorio, comedor, baño improvisado y la capilla que José había creado. Cada hombre tenía responsabilidades específicas para mantener el orden y la higiene. Los suministros bajaban regularmente por el tubo: comida, agua limpia, medicamentos, vitaminas, incluso pequeños lujos como chocolate y cigarrillos. Pero lo más valioso eran las cartas. Cada día, los 33 esperaban ansiosamente las palabras de sus familias, leyendo y releyendo cada línea como si fueran tesoros sagrados. Mario recibía cartas diarias de Katy. Ella le contaba sobre los niños, sobre el campamento en la superficie donde las familias mantenían vigilia constante, sobre las oraciones colectivas que se hacían cada noche. «Todo el mundo está rezando por ustedes», escribía. «Chile entero, el mundo entero, son héroes». «No somos héroes», le dijo Mario a José mientras leían sus cartas. «Solo somos hombres tratando de no morir». «A veces ser héroe es simplemente no rendirse», respondió José con su sabiduría característica. Desde arriba también llegaban noticias del progreso del rescate. 3 perforadoras trabajaban simultáneamente, tratando de abrir un túnel lo suficientemente ancho para sacar a los hombres. Cada una enfrentaba desafíos: rocas más duras de lo esperado, equipos que se rompían, condiciones geológicas impredecibles. «Plan A va por 200 metros de 700», informó Luis leyendo el reporte técnico. «Plan B va por 150 metros. Plan C acaba de empezar». Los hombres escuchaban en silencio. 200 metros sonaba impresionante hasta que recordabas que faltaban 500 más. A este ritmo, el rescate podía tomar 2 meses, tal vez 3. José organizó rutinas espirituales que se volvieron el ancla emocional del grupo. Cada mañana apenas despertaban, porque sin luz natural el sueño era errático, se reunían para una oración de gratitud. Cada noche, antes de dormir, compartían una reflexión del día. «Hoy estoy agradecido por la carta de mi hija», decía uno. «Hoy estoy agradecido porque mi dolor de espalda mejoró», decía otro.
Hoy estoy agradecido porque reímos juntos, añadía un tercero. Edison Peña había convertido su caminata diaria en un ritual casi religioso. Corría kilómetros por los túneles oscuros, usando zapatos improvisados, imaginando que estaba en Nueva York, preparándose para el maratón. Otros lo miraban como si estuviera loco. Pero José entendía que cada hombre necesitaba su propia forma de mantenerse cuerdo. «Déjalo correr», le dijo a quienes se quejaban del ruido. Cada uno lidia con esto a su manera. Edison corre, yo rezo, Mario cuenta chistes. Todos estamos sobreviviendo como podemos, pero no todo era armonía. Con el paso de las semanas, las tensiones aumentaban. El espacio era claustrofóbico, el calor insoportable, el aburrimiento corrosivo. Hombres que habían sido hermanos en los primeros días, ahora discutían por tonterías, quién había tomado más agua, quién roncaba demasiado fuerte, quién no limpiaba su área. Una tarde, Carlos Mamani y otro minero casi llegaron a los golpes por un malentendido sobre una carta. Luis tuvo que interponerse físicamente. «Basta, ¿van a pelear después de todo lo que hemos pasado juntos?» Fue José quien calmó la situación. «Hermanos, el enemigo no está entre nosotros. El enemigo es el cansancio, la frustración, la desesperación. No dejen que nos divida después de habernos mantenido unidos en lo peor». Sus palabras tuvieron efecto. Los dos hombres se disculparon, se abrazaron. El incidente sirvió como recordatorio de que la batalla psicológica era tan importante como la física. En la superficie, el mundo entero seguía el rescate con atención obsesiva. Medios de comunicación de todos los continentes habían instalado campamentos cerca de la mina. Los 33 se habían convertido en símbolos globales de esperanza y resistencia. Pero bajo tierra, ellos no se sentían como símbolos. Se sentían como hombres cansados, sucios, desesperados por ver el sol, por abrazar a sus familias, por dormir en una cama real. Al día 40, Mario tuvo una crisis. Se despertó en medio de la noche, aunque no había diferencia entre día y noche allí, con un ataque de pánico. No podía respirar, sentía que las paredes se cerraban sobre él, que nunca saldría de ahí, que moriría enterrado como una rata. José lo encontró hiperventilando en un rincón oscuro. «Mario, mírame, respira conmigo». 1, 2, 3... «No puedo más, don Lucho, no puedo. Han pasado 40 días y seguimos aquí. ¿Y si nunca llegan? ¿Y si la perforadora se rompe y nos abandonan?» José lo abrazó con fuerza. «Escúchame bien, Mario. Hace 40 días no sabíamos si alguien nos buscaba. Ahora sabemos que 3 máquinas están perforando hacia nosotros. Hace 40 días nos estábamos muriendo de hambre. Ahora comemos todos los días. Hace 40 días estábamos solos. Ahora el mundo entero nos está apoyando». Pero nada. Cada día que pasa es un día más cerca de salir. No te rindas ahora, hermano. Ya ganamos la parte más difícil». Mario lloró en sus brazos como un niño, y José lo sostuvo, murmurando oraciones, transmitiéndole la fuerza que a veces él mismo no sentía, pero que su fe le permitía proyectar. Al día siguiente, Mario volvió a ser Super Mario, contando chistes, animando a otros, pero todos entendían que era una máscara. Todos luchaban contra sus propios demonios en la oscuridad. La capilla se había convertido en el corazón espiritual del refugio. Hombres que nunca habían rezado ahora pasaban horas allí, hablando con Dios, con la Virgen, con lo que fuera que escuchara. Dejaban pequeñas ofrendas, dibujos, poemas, promesas escritas en trozos de papel. «Si salgo de aquí, nunca volveré a quejarme de nada», decía una nota. «Si salgo de aquí, le diré a mi familia que los amo todos los días», decía otra. «Si salgo de aquí, viviré cada día como si fuera el último», prometía una tercera.
José las leía todas y las guardaba cuidadosamente. Sabía que esas promesas eran sagradas, nacidas del sufrimiento más profundo. Al día 50 llegó la noticia que todos esperaban. El plan B había alcanzado los 500 metros, solo faltaban 200 más. El rescate ya no era un sueño lejano, era una realidad inminente. Los hombres celebraron con las pocas fuerzas que les quedaban, abrazos, lágrimas, gritos de alegría. Pero José los reunió para una última oración colectiva. Señor, te damos gracias porque el final está cerca, pero no olvidemos las lecciones de estos 50 días. No olvidemos que aprendimos a ser hermanos. No olvidemos que descubrimos fuerzas que no sabíamos que teníamos. Y sobre todo, no olvidemos que nunca estuvimos solos. Los 33 hombres, flacos, sucios, exhaustos pero vivos, respondieron al unísono, «Amén». El día 62 bajo tierra amaneció con una electricidad diferente en el aire. La perforadora del plan B había roto finalmente la barrera, alcanzando el refugio a 700 metros de profundidad. Un agujero de 66 centímetros de diámetro conectaba ahora directamente con la superficie. Era estrecho, apenas suficiente para que pasara una persona, pero era libertad. Los ingenieros habían diseñado una cápsula especial, bautizada como Fénix, que descendería por ese túnel para extraer a los mineros uno por uno. Era cilíndrica, pintada con los colores de la bandera chilena y equipada con oxígeno, comunicación y un arnés de seguridad. Parecía un ataúd vertical, pero para los 33 era un carruaje hacia la vida. «Señores», anunció Luis Ursúa por radio con voz emocionada, «nos informan que el rescate comenzará mañana al amanecer. 63 días después del derrumbe, vamos a salir de aquí». El refugio explotó en gritos, lágrimas, abrazos. Hombres que llevaban semanas controlando sus emociones, finalmente se permitieron llorar sin vergüenza. Mario abrazaba a Edison, José lloraba frente a la capilla, Carlos levantaba los brazos al cielo, aunque no pudiera verlo. Pero con la alegría también llegó el nerviosismo. Subir en esa cápsula por un túnel de 700 metros en medio de roca inestable no era garantía de nada. ¿Y si se atascaba? ¿Y si había otro derrumbe durante el rescate? ¿Y si después de sobrevivir 63 días morían a metros de la libertad? José reunió al grupo esa última noche bajo tierra. «Hermanos, mañana comienza nuestra salida. Pero antes de que eso pase, quiero que hagamos algo importante. Quiero que cada uno comparta qué ha aprendido aquí abajo». Los hombres se sentaron en círculo, iluminados por las pocas lámparas que aún funcionaban. El silencio fue largo, porque las lecciones habían sido profundas. Mario fue el primero en hablar. «Aprendí que la fe no es debilidad. Durante años creí que los hombres fuertes no necesitaban creer en nada más que en sí mismos. Aquí aprendí que los hombres más fuertes son los que reconocen que no pueden solos». Edison continuó. «Aprendí que el cuerpo puede aguantar mucho más de lo que la mente cree. Perdí 20 kilos, caminé kilómetros en la oscuridad, sobreviví con casi nada. Y descubrí que cuando el propósito es fuerte, el cuerpo responde». Johnny añadió con una sonrisa triste. «Aprendí que lo que realmente importa son las personas que amas. Arriba tengo problemas con 2 mujeres que me aman. Aquí abajo me di cuenta de que soy afortunado de que alguien me ame, sin importar las complicaciones». Uno por uno, los 33 compartieron sus lecciones. Algunos habían aprendido paciencia, otros gratitud, algunos valor, otros humildad. Pero todos coincidían en algo. Habían entrado como individuos y saldrían como hermanos. José fue el último en hablar. Su voz temblaba de emoción. «Yo aprendí que Dios no siempre nos saca del valle oscuro inmediatamente,
pero siempre camina con nosotros en él. Durante 63 días le pedí que nos rescatara. Ahora entiendo que nos rescató cada día, dándonos fuerzas para un día más. Hizo una pausa, mirando a cada hombre a los ojos, y aprendí que ustedes son mi familia. Cuando subamos, vamos a regresar a nuestras vidas normales, pero nunca voy a olvidar lo que vivimos juntos. Nunca voy a olvidar que aquí, en la oscuridad más profunda, encontramos luz unos en otros. Los hombres se abrazaron, lloraron juntos una última vez como grupo atrapado. Mañana serían sobrevivientes celebrados, héroes nacionales. Pero esa noche eran simplemente hermanos que habían enfrentado el infierno juntos. Antes de dormir, José dirigió una última oración en la capilla que habían construido con sus manos. Señor, gracias por estos 63 días. Sé que suena extraño agradecer por el sufrimiento, pero sin él no habríamos descubierto lo que había dentro de nosotros. Mañana regresamos al mundo, pero que nunca olvidemos las lecciones de esta montaña. Que nunca olvidemos que la vida es frágil y preciosa. Que nunca olvidemos tratar a cada persona con dignidad, porque todos luchamos batallas invisibles. Y sobre todo, que nunca olvidemos que tú estuviste aquí con nosotros, en la oscuridad, sosteniéndonos cuando ya no podíamos sostenernos solos. Los 33 respondieron con un amén que resonó por todos los túneles. El amanecer del 13 de octubre de 2010 llegó con un silencio expectante. En la superficie, más de 1000 personas se habían reunido alrededor de la mina San José, familias, periodistas de todo el mundo, funcionarios del gobierno, ingenieros, rescatistas. El presidente de Chile estaba presente. Las cámaras de televisión transmitían en vivo para millones de espectadores en todos los continentes. Pero bajo tierra, los 33 hombres vivían los momentos más intensos de sus vidas. La cápsula Fénix había descendido por primera vez, vacía, como prueba del sistema. Ahora estaba lista para su primer pasajero. Luis Ursúa reunió al grupo una última vez. Hermanos, el orden de salida ha sido decidido. Los más débiles médicamente subirán primero. Los más fuertes, los que puedan ayudar si algo sale mal, subiremos al final. Yo, como capitán de este barco, seré el último. Había una lógica cruel pero necesaria en esto. Si la cápsula fallaba a mitad del rescate, los que quedaran abajo necesitaban ser los más capaces de sobrevivir más tiempo. El primer elegido fue Florencio Ábalos, de 31 años, uno de los más jóvenes y quien había mostrado signos de mayor deterioro psicológico. Cuando escuchó su nombre, se abrazó a sus compañeros temblando. «Tengo miedo», admitió con honestidad. José lo tomó de los hombros. «El miedo es normal, hermano, pero recuerda, has sobrevivido 63 días en el infierno. 15 minutos en una cápsula no te van a vencer». Florencio se colocó el arnés. Entró en la cápsula cilíndrica. Era claustrofóbico, apenas cabía. Tenía que permanecer de pie con los brazos pegados al cuerpo. La puerta se cerró con un sonido metálico definitivo. «¡Suban a Florencio!», gritó Luis por radio. La cápsula comenzó a ascender lentamente. Los hombres la observaron desaparecer por el túnel, cada uno imaginando cómo sería su propio viaje. 15 minutos de ascenso por 700 metros de roca, con el riesgo constante de un nuevo derrumbe. Esperaron en silencio, contando los segundos, rezando. José murmuraba oraciones continuas. Mario apretaba los puños con fuerza. Edison caminaba en círculos, incapaz de quedarse quieto, y entonces por la radio escucharon el grito que cambiaría todo. «Florencio está fuera, el primer minero ha salido». El refugio explotó en celebraciones. Los hombres gritaban, lloraban, se abrazaban. El rescate funcionaba. Era posible. Iban a salir. Uno por uno, los mineros fueron subiendo.
Cada salida se celebraba como un nacimiento. Cada hombre que entraba en la cápsula recibía abrazos, palabras de aliento, bendiciones de José. «Ve con Dios, hermano, te vemos arriba». Mario Sepúlveda fue el segundo en subir. Cuando la cápsula se cerró a su alrededor, sintió un pánico momentáneo. La oscuridad, las paredes apretadas, el movimiento ascendente. Pero entonces recordó todas las promesas que había hecho, todas las lecciones aprendidas. «Señor», murmuró en la oscuridad, «gracias por esta segunda oportunidad de vida. No la desperdiciaré». Cuando emergió a la superficie, lo primero que vio fue la luz del sol. Después de 63 días de oscuridad total, era cegadora, hermosa, milagrosa. Cayó de rodillas llorando mientras su familia corría hacia él. El mundo entero lo observaba, pero él solo tenía ojos para Katy y sus hijos. Abajo, el proceso continuaba. Edison salió corriendo de la cápsula cuando llegó arriba, haciendo honor a su espíritu de corredor. Johnny fue recibido simultáneamente por su esposa y su amante, creando una escena incómoda pero emotiva. Raúl, el más joven, colapsó en brazos de su madre. Las horas pasaban. 10 mineros fuera, 15, 20. Cada salida era transmitida en vivo, cada abrazo capturado por cámaras que documentaban lo que ya se consideraba uno de los rescates mineros más exitosos de la historia. José Enríquez fue el número 24. Cuando entró en la cápsula, los 9 hombres que quedaban lo abrazaron con especial intensidad. «Gracias, don Lucho», le dijo cada uno. «Sin usted no habríamos sobrevivido». José lloraba mientras la cápsula ascendía. No de tristeza, sino de gratitud absoluta. Había cumplido su misión, había mantenido viva la fe cuando todo parecía perdido. Al salir, lo primero que hizo fue arrodillarse y besar el suelo. Luego levantó los brazos al cielo. Gloria a Dios que nos sacó del abismo». Su testimonio resonaría por todo Chile y el mundo. El minero que había mantenido la fe en las profundidades más oscuras. Finalmente quedaban solo 2, Luis Urzúa y otro compañero. El capataz, fiel a su palabra, sería el último. Cuando la cápsula bajó por 29ª vez, Luis inspeccionó el refugio que había sido su hogar y su prisión durante 63 días. La capilla improvisada seguía ahí, con la imagen de la Virgen del Carmen rodeada de notas, promesas, objetos personales. Luis tomó la imagen con cuidado y la guardó en su mochila. No podía dejarla atrás. Cuando finalmente subió y la cápsula emergió con el último minero, Chile entero estalló en celebración. Los 33 habían sobrevivido. Todos, contra todo pronóstico. Contra toda lógica, los 33 respiraban, caminaban, abrazaban a sus familias. El presidente de Chile abrazó a Luis personalmente. Señor Urzúa entregó su turno como corresponde. Luis, con lágrimas en los ojos, respondió: «Señor presidente, espero que esto nunca vuelva a pasar. Pero si pasa, que recuerden que siempre hay esperanza». Esa noche, por primera vez en 64 días, los 33 durmieron bajo las estrellas, con el viento en sus rostros, la libertad en sus pulmones y la gratitud en sus corazones. Un año después del rescate, la vida de los 33 había tomado caminos muy diferentes. Algunos habían aprovechado su fama temporal para lanzar libros, participar en documentales, dar conferencias. Otros habían regresado silenciosamente a sus vidas normales, trabajando en empleos lejos de las minas, intentando reconstruir una cotidianidad que había sido destrozada por 63 días bajo tierra. Mario Sepúlveda se había convertido en motivador profesional. Viajaba por Chile y otros países compartiendo la historia de supervivencia, pero no solo como relato dramático.
La convertía en lecciones prácticas sobre liderazgo, resiliencia, fe y trabajo en equipo. En cada presentación siempre dedicaba un espacio especial para hablar de José. Si sobrevivimos, decía ante audiencias de cientos de personas, no fue solo por la comida que llegó o por los ingenieros que perforaron. Fue porque un hombre llamado José Enríquez nos recordó cada día que no estábamos solos. Nos enseñó que la fe no es escapismo, es fuerza real para enfrentar lo imposible. Pero no todo había sido fácil para Mario. Su matrimonio había pasado por momentos difíciles. Katy lo había esperado fielmente durante el encierro, pero el hombre que regresó no era el mismo que había bajado a la mina aquel jueves de agosto. Las pesadillas continuaban. Los ataques de ansiedad aparecían sin aviso. La claustrofobia lo paralizaba en espacios cerrados. A veces extraño al Mario de antes, le confesó Katy una noche después de otra pesadilla que lo había despertado gritando. Yo también, admitió él con lágrimas, pero ese Mario no sabía lo que ahora sé. No valoraba lo que ahora valoro, y aunque el cambio fue doloroso, no quisiera volver a ser quien era. José Enríquez se había mantenido fiel a su naturaleza humilde. Rechazó ofertas millonarias de programas de televisión y libros sensacionalistas. En cambio, dedicaba su tiempo a visitar cárceles, hospitales, asilos, llevando su mensaje de esperanza a quienes más lo necesitaban. Los 33 vivimos una prueba extrema, les decía a internos en una cárcel de Santiago, pero cada uno de ustedes también vive su propia mina, su propio encierro, y quiero que sepan que siempre hay esperanza de salir. Había escrito un libro sencillo, sin pretensiones literarias, simplemente contando su experiencia de fe bajo tierra. Las ganancias las donaba completamente a fundaciones que ayudaban a familias de mineros. Edison Peña se había convertido en atleta reconocido. Después del maratón de Nueva York, corrió en Boston, Berlín, Chicago. En cada carrera llevaba una bandera con los nombres de los 33. Corro por todos nosotros, explicaba. Cada kilómetro es un recordatorio de que nuestras piernas funcionan, de que podemos movernos libremente, de que estamos vivos. Luis Ursúa trabajaba ahora como consultor de seguridad minera. Visitaba operaciones en todo Chile, evaluando protocolos, entrenando capataces, asegurándose de que lo que les pasó a ellos no le pasara a nadie más. No puedo devolver el tiempo, decía, pero puedo evitar que otras familias pasen por lo que pasaron las nuestras. Los 33 mantenían un grupo de chat activo donde se comunicaban diariamente. Compartían fotos de sus familias, chistes, recuerdos, pero también momentos difíciles. Cuando uno tenía un mal día, cuando las pesadillas regresaban con fuerza, los otros estaban ahí para recordarle que no estaba solo. Hermanos, escribió Raúl Bustos una noche, hoy fue el aniversario del derrumbe y no pude salir de casa. El miedo me paralizó. Las respuestas llegaron inmediatamente. Es normal, hermano. Yo también tuve un día difícil, escribió Edison. El trauma no tiene fecha de vencimiento. Dale tiempo, añadió Johnny. Pero recuerda que salimos, que ganamos, que estamos vivos, escribió Mario. Y finalmente José. Raúl, el miedo es real, pero también lo es tu valentía. Resististe 63 días en el infierno. Un día difícil no puede vencerte. 2 años después del rescate, los 33 organizaron una reunión especial. Rentaron un salón, invitaron a sus familias y crearon una ceremonia de agradecimiento. No para las cámaras, no para los medios, solo para ellos, sus esposas, sus hijos, sus madres. José preparó un altar similar al que habían construido bajo tierra. Colocaron la imagen de la Virgen del Carmen que Luis había rescatado, fotografías de los 63 días, objetos personales que habían conservado.
Familias, comenzó José con voz emocionada, ustedes también sobrevivieron esos 63 días. Arriba, sin saber si volverían a vernos, mantuvieron la fe. Rezaron, esperaron, creyeron. Esta reunión es para agradecerles a ustedes. Katy Sepúlveda habló en nombre de las esposas. Nosotras no estuvimos en la oscuridad física, pero vivimos nuestra propia oscuridad, la incertidumbre, el miedo, la impotencia de no poder hacer nada. Pero también aprendimos. Aprendimos que el amor es más fuerte que la montaña, que la esperanza no es ingenua, es poderosa, y que cuando una familia se une en oración, los milagros son posibles. Los niños de los mineros, muchos ahora adolescentes, compartieron cómo la experiencia los había cambiado. Habían crecido viendo a sus padres luchar contra traumas, pero también los habían visto levantarse cada día, elegir vivir, elegir amar, elegir agradecer. Mi papá no es el mismo, dijo la hija mayor de Mario, pero es mejor. Ahora nos abraza más, nos dice que nos ama, está presente. La mina se lo llevó por 63 días, pero nos lo devolvió transformado. Esa noche, después de la ceremonia, los 33 se quedaron solos en el salón. Se sentaron en círculo, como lo habían hecho tantas veces bajo tierra. Hermanos, dijo Luis, han pasado 2 años. Algunos de nosotros están bien, otros todavía luchan, pero todos estamos aquí. Todos seguimos adelante, eso es lo que importa. José añadió, la mina nos dio algo que nunca podrán quitarnos. Nos dio hermandad verdadera, fe probada y una historia que inspirará a generaciones. No todos los días te entierran vivo y sales caminando. Somos testigos vivientes de que los milagros existen. Y en ese momento, los 33 hombres que habían enfrentado juntos lo imposible, se abrazaron una vez más, agradecidos no solo por haber sobrevivido, sino por haber encontrado en la oscuridad más profunda la luz que nunca se apaga, la luz de la fe, la esperanza y el amor fraternal. 10 años después del rescate, el 13 de octubre de 2020, los 33 se reunieron nuevamente en Copiapó para conmemorar una década de vida regalada. Ya no eran los hombres demacrados que habían emergido de la tierra en 2010. Algunos tenían canas, otros habían engordado, varios mostraban las líneas del tiempo en sus rostros. Pero cuando se miraban a los ojos, seguían viendo a los hermanos forjados en la oscuridad. La pandemia de COVID-19 había afectado al mundo entero ese año, recordándoles a todos lo frágil que es la vida y cuán rápido puede cambiar todo. Algunos de los 33 habían perdido familiares por el virus. Otros habían enfrentado dificultades económicas cuando el mundo se detuvo, pero se habían apoyado mutuamente, como siempre, recordándose que ya habían sobrevivido lo imposible. Mario Sepúlveda, ahora de 50 años, había madurado profundamente. Las pesadillas habían disminuido con los años, aunque nunca desaparecieron completamente. Había aprendido a vivir con ellas, a aceptarlas como parte de su historia. Su trabajo como motivador lo había llevado a más de 20 países, compartiendo no solo la historia del rescate, sino las lecciones de fe y resiliencia que José le había enseñado. Don Lucho le dijo a José durante la reunión del 10º aniversario, «Usted cambió mi vida. Antes del derrumbe, yo era un hombre que vivía en piloto automático. Trabajaba, bebía, dormía, repetía, no tenía propósito real. Esos 63 días me despertaron, me enseñaron a vivir de verdad». José, ahora de 64 años, había desarrollado problemas de salud relacionados con el tiempo bajo tierra. Sus pulmones nunca se recuperaron completamente del aire tóxico que habían respirado, pero su espíritu seguía siendo inquebrantable. Mario, yo solo te recordé lo que ya estaba dentro de ti. La fe, el valor, la capacidad de amar.
Todo eso ya era tuyo. La mina solo lo sacó a la superficie. Edison Peña había corrido más de 50 maratones en 10 años. Su cuerpo, que había perdido tanto peso bajo tierra, ahora estaba fuerte, musculoso, vivo. Cada carrera era una celebración de movilidad, de libertad, de gratitud por tener piernas que funcionaban. Cada vez que corro, compartió con el grupo, recuerdo aquellos días cuando apenas podíamos caminar por la debilidad y me digo, Edison, tus piernas son un regalo, úsalas. Luis Ursúa había entrenado a cientos de capataces en seguridad minera durante la última década. Su obsesión era que ningún otro grupo de trabajadores pasara por lo que ellos habían vivido. Había logrado implementar nuevos protocolos de seguridad en minas de todo Chile y otros países de Sudamérica. Si algo bueno salió de nuestra tragedia, reflexionaba, es que ahora las minas son más seguras. Cada vida salvada por los nuevos protocolos justifica lo que sufrimos. Johnny Barrios trabajaba ahora como paramédico en un hospital, usando las habilidades que habían sido cruciales bajo tierra para ayudar a otros cada día. Había hecho las paces con su pasado complicado y ahora estaba casado, feliz, viviendo una vida de honestidad que la mina le había enseñado a valorar. Los 33 visitaron juntos un lugar especial, una escuela primaria en Copiapó que había sido bautizada Escuela Los 33. Los niños los recibieron como héroes, pero José pidió hablarles con honestidad. Niños, les dijo frente a una audiencia de 200 estudiantes, no somos superhéroes. Somos hombres comunes que enfrentamos una situación extraordinaria, pero quiero que aprendan algo importante de nuestra historia. La fe no es creer que nada malo te pasará. La fe es creer que incluso cuando pasan cosas malas, no estás solo. Un niño de unos 8 años levantó la mano. «Señor José, ¿usted tuvo miedo bajo tierra?» José sonrió con ternura. «Todo el tiempo, hijo. Cada día tenía miedo de morir, de no volver a ver a mi familia, pero también tenía fe de que Dios estaba conmigo. Y esas dos cosas pueden existir juntas, miedo y fe». Mario añadió su perspectiva, y aprendimos que no tienes que ser religioso para tener fe. Fe es confiar en tus hermanos, creer que juntos pueden superar lo imposible, tener esperanza incluso cuando todo parece perdido. Esa noche, los 33 organizaron su última ceremonia colectiva. Habían decidido que después de 10 años era momento de cerrar oficialmente ese capítulo y permitir que cada uno siguiera su camino sin la obligación de las reuniones anuales. Se reunieron alrededor de una fogata en el desierto, bajo las mismas estrellas que no habían podido ver durante 63 días. José dirigió una oración final que resumía toda la experiencia. Señor, hace 10 años nos sacaste del abismo. No solo nos salvaste la vida, nos diste una vida nueva, nos enseñaste que la oscuridad no es el final, es solo el preludio de la luz. Nos mostraste que el sufrimiento puede transformarse en sabiduría. Nos regalaste una hermandad que trasciende el tiempo y la distancia. Hizo una pausa, mirando a cada uno de sus hermanos. Hoy nos despedimos de las reuniones obligatorias, pero no nos despedimos de la hermandad. Cada uno seguirá su camino, pero llevaremos siempre en el corazón esos 63 días que nos definieron. Que nuestra historia inspire a quienes enfrentan sus propias minas, sus propias oscuridades. Que sepan que siempre hay esperanza, que nunca están solos, que la fe mueve montañas. Amén. Los 33 se abrazaron por última vez como grupo oficial. Algunos lloraban, otros reían, todos sentían una mezcla de tristeza y gratitud. Habían compartido la experiencia más intensa de sus vidas, y aunque ahora se separaban, el lazo era eterno. Mario fue el último en hablar. Hermanos, la mina San José nos enterró vivos, pero no nos mató,
nos transformó. Entramos como trabajadores individuales y salimos como una familia. Llevemos esas lecciones a donde vayamos. Y cuando alguien nos pregunte cómo sobrevivimos, digámosle la verdad. Sobrevivimos porque uno de nosotros nos enseñó a rezar, porque nos mantuvimos unidos y porque nunca perdimos la esperanza. Las estrellas brillaban sobre el desierto de Atacama. La mina San José permanecía sellada a la distancia, un monumento silencioso a un milagro que el mundo nunca olvidaría. Y 33 hombres, unidos por la oscuridad, pero liberados por la luz, caminaban hacia sus vidas renovadas, llevando consigo la mayor lección de todas, que incluso en el lugar más profundo, más oscuro, más desesperado, Dios está presente, el amor es real y los milagros suceden. La mayor prueba de fe no es creer cuando todo va bien, sino mantener la esperanza cuando todo parece perdido. Los 33 mineros de Chile nos enseñaron que juntos, con fe y determinación, podemos sobrevivir cualquier oscuridad. ¿Qué lección de esta historia te impactó más profundamente? Comparte en los comentarios cómo aplicarás estas enseñanzas de fe, esperanza y hermandad en tu propia vida. Y suscríbete para más historias reales que inspiran, transforman y nos recuerdan que los milagros existen cuando menos los esperamos.